Buenos días. Como estudiante de Derecho, veo la fase preparatoria desde mi perspectiva como la base fundamental del proceso penal, pues es allí donde se construye el caso, para reunir y organizar meticulosamente toda la información y pruebas necesarias que luego van a sustentar el juicio oral y público. Su función o objeto, según lo establece el artículo 262 de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, es preparar el juicio y reunir las pruebas necesarias para decidir si hay razones para acusar. El Ministerio Público es pieza clave en la fase preparatoria. Este está obligado a investigar a fondo los delitos públicos y garantizar la legalidad y la verdad. Debe recopilar las pruebas necesarias como testimonios, peritajes, grabaciones, entre otros, para determinar la culpabilidad o inocencia del investigado. La fase preparatoria es de naturaleza principalmente de investigación y aunque es el Ministerio Público quien la dirige, este siempre va a estar bajo la supervisión judicial del Tribunal de Control. Esto le da un carácter garantista para proteger los derechos. Para finalizar, es preciso decir que la fase preparatoria es clave, pues garantiza la justicia legal, transparente y equitativa. Muchísimas gracias. Continuando con el tema de lo que es la fase preparatoria del proceso penal, le estaré hablando sobre cómo procede o se inicia la investigación. En el proceso penal venezolano, la investigación procede de tres maneras: por oficio, por denuncia o por querella. Por oficio la encontramos establecida en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 265. Y esta no es más que una facultad conferida al Ministerio Público como director de esta primera fase, y le corresponderá el inicio de la investigación cuando la noticia de la comisión de un delito sea recibida por el mismo Ministerio Público o por la policía. En este caso, de que sea recibida por la policía, deberá informarle al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes. Entonces tenemos que la denuncia por oficio no es más que esa facultad para que tome la iniciativa propia el Ministerio Público o la policía de investigar un delito. En segundo lugar, tenemos por denuncia. La investigación por denuncia la encontraremos establecida desde los artículos 267 al 271 y esta consiste en la facultad que tienen los ciudadanos de contribuir al mantenimiento de la paz social para que se quebranta con la comisión de un delito. Entonces se entiende a la denuncia como esa facultad que tienen los ciudadanos de poner en conocimiento a los órganos competentes sobre un hecho cometido, sobre un delito cometido. La denuncia es optativa, o sea que la persona puede considerar realizarla o no. Pero esta tiene tres excepciones, que serían en los casos de los particulares que la omisión de la denuncia constituye un delito. Tenemos el siguiente caso, que es en los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones omitan el conocimiento de un delito, que recibiendo el conocimiento de un delito, estos decidan omitirlo. En tercer lugar, tenemos a los profesionales de la medicina que, haciendo el ejercicio de sus conocimientos o de su arte, estos omitan el conocimiento de un delito. Por último lugar, ante el órgano jurisdiccional de querer constituirse como parte del proceso penal. Y este deberá realizarlo de forma siempre escrita, siempre se realizará de forma escrita ante el juez, para que éste pueda así formar parte en el proceso penal, para que la víctima pueda formar parte en el proceso penal. Bien, hablemos de lo que es el inicio de la investigación. Se entiende que es la investigación que marca el inicio de la fase preparatoria en el proceso penal. Esta puede iniciar de dos formas claves: por denuncia de una persona
o por de oficio del Ministerio Público. Cabe destacar que los órganos policiales actúan como auxiliares del Ministerio Público, llevando la investigación en la recolección de pruebas y evidencia, como experticias, entre otras. Esto se encuentra establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 282. Esto es importante para garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales de las partes. Bien, buenos días. Yo les seguiré comentando acerca de lo de la desestimación. La desestimación ocurre cuando el Ministerio Público decide no continuar con la investigación por falta de elementos necesarios que promuevan dicha investigación. Esto se encuentra regulado por el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal. Un ejemplo de esto sería, si no se encuentran pruebas que sustenten la denuncia de un robo, el caso puede ser desestimado. Bien, ahora le hablaré acerca del objeto y el alcance de la fase preparatoria. El objeto de la fase preparatoria es reunir pruebas y elementos de convicción que permitan decidir sobre una acusación formal. Esto se encuentra establecido en el artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal. Bien, ahora tenemos lo que es el alcance de la fase preparatoria. El alcance de la fase preparatoria es buscar establecer la verdad material acerca de los hechos, investigando tanto como las pruebas incriminatorias como las pruebas expulsatorias. Esto se encuentra regulado en el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal. Un ejemplo de esto podría ser, si se investiga un caso de fraude, se debe considerar tanto como las pruebas incriminatorias del acusado, tanto como aquellas que podrían demostrar su inocencia. Límites de las actuaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que operar bajo lo que son los límites muy claros y estrictos que impone la ley. Es vital porque aunque el Ministerio Público busca lo que es la verdad, nunca puede hacerlo a costa de lo que son los derechos fundamentales de las personas involucradas. Es decir, la investigación no debe violar las garantías constitucionales de nadie. Además, algo que me pareció muy relevante es que esta fase de las actuaciones son de carácter reservado. Esto significa que la información que se va recogiendo durante la investigación no es pública. Esto lo establece el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, donde lo establece así. Y pues esta tiene lo que es un propósito que es muy importante, que es proteger la intimidad y el buen nombre de las personas involucradas. Para mantener lo que es la confidencialidad se evita exponer a quienes pues no han sido acusados formalmente o cuya culpa no se ha demostrado. Además, esto también ayuda en lo que es la integridad del proceso y impidiendo que así sea o se difundan pruebas o detalles antes de tiempo y se contamine el juicio futuro o se manipule la opinión pública en donde para mí esta es una reserva que es súper esencial para asegurar que la justicia sea objetiva y transparente. A continuación, les estaré hablando de la duración de la investigación penal y las atribuciones que tiene el Ministerio Público y la Policía. En la fase preparatoria penal, esta misma tiene límites de tiempo claros, que estos son para asegurar que la investigación sea rápida y efectiva. En este caso, el Ministerio Público, este mismo es el encargado principal y este tiene un lapso de 6 meses para terminar esta fase. Esto es según el artículo 295 de la Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal del año 2021. En este tiempo que se le da al Ministerio Público se puede extender siempre y cuando haya una buena razón o el juez
lo apruebe. Esto mismo se hace para evitar que el proceso se alargue sin justificación y así se respete el derecho a una justicia sin demoras. Las atribuciones del Ministerio Público y la Policía. En esta fase, las responsabilidades del Ministerio Público están muy definidas, porque el Ministerio Público es quien dirige la investigación de forma exclusiva. Esto significa que el Ministerio Público es el que planea, ordena todas las acciones, decide cómo se va a investigar, y mientras que la policía sirve como ese instrumento que el Ministerio Público utiliza. Un ejemplo podría ser que el Ministerio Público ordene a la policía a un allanamiento en cierta casa o que se está investigando, etc. Vamos a continuación a hablar sobre las atribuciones del juez de control en la fase preparatoria. El juez de control cumple un rol absolutamente fundamental en la fase preparatoria del proceso penal. Es como el guardián de la legalidad de los derechos fundamentales. Su principal tarea es supervisar acerca de la actuación del Ministerio Público que se haga conforme con lo establecido en la ley. Esta función supervisa se muestra un poco más clara en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Es esencial para garantizar el debido proceso. El control no investiga el delito en sí, sino que asegura que la investigación sea legal y correcta. Un ejemplo es que si el Ministerio Público quiere hacer un allanamiento o privar de libertad a alguien, el juez de control es quien debe decidir eso, verificando que cumpla con todos los requisitos, etapas. El juez actúa como un gerente parcial, velando la transparencia y las correcciones de cada etapa de la fase preparatoria.